Melanie Sánchez Velázquez, soy nutricionista de la clínica Pia Nutrición. Actualmente cuento con la especialidad en nutrición y salud hormonal en la mujer y estoy cursando la maestría en medicina, nutrición y salud hormonal en la mujer. Hoy quiero compartir una información súper valiosa sobre lo que es la alimentación en el ciclo menstrual. ¿Y esto por qué? Resulta que somos mujeres cíclicas, es decir, nos define un ciclo menstrual. Y según cada una de esas fases del ciclo menstrual vamos a tener diferente expresión de hormonas que por supuesto van a influir en muchos aspectos. Va a ser diferente si, por ejemplo, aprovecho el carbohidrato de una mejor manera en una fase, en otra fase voy a tener una mayor construcción de masa muscular, entonces es importante que conozcamos esta información para así poder potenciar nuestro trabajo y alcance de metas en lo que es salud, nutrición. Entonces, antes de empezar es muy importante que tengamos presente y recordemos cuáles son esas fases del ciclo menstrual. Entonces, hay dos grandes fases. Vamos a hablar de un ciclo menstrual promedio regular de 28 días. Sin embargo, hay ciclos de menos días y otros de más días. En este ciclo promedio de 28 días, del día número 1 al día 14, vamos a tener la fase folicular. Esta fase folicular se va a dividir de dos etapas, que serían la etapa menstrual y la etapa preovulatoria. Tenemos en el medio la ovulación, que es como en el día 14, y ya del día 15 al día 28 vamos a tener la segunda fase, que sería la lútea. Una vez que entendemos esta fase, entonces vamos a hablar un poquito de los alimentos y cómo los podemos potenciar y aprovechar en cada una de estas fases. Empezamos con esta primera fase que sería la folicular. Entonces, en la primera etapa, que es la de la menstruación, normalmente va del día 1 al día 5. Depende de cada chica. En esta etapa de la menstruación nos caracteriza mayor inflamación, una mayor retención de líquidos. Entonces, por supuesto, aquí los alimentos se vuelven muy importantes. Al estar menstruando, necesitamos reponer el hierro. Entonces, es muy importante que aumentemos la ingesta de alimentos que nos dan hierro. Lo podemos encontrar de origen animal, por ejemplo, en las carnes, tanto las rojas como las blancas, pero también en alimentos de origen vegetal, como los frijoles, garbanzos, lentejas. Dos tips importantes cuando ingerimos alimentos que nos dan hierro. Número 1, vamos a preferir acompañarlos con aquello que nos da vitamina C. Por ejemplo, ponerle limón a ese platillo o acompañarlo con una bebida como una limonada o como un jugo de naranja, porque entonces esto nos va a permitir una mayor absorción del hierro. Número 2, con respecto a esa absorción del hierro, es que no acompañemos los alimentos con aquello que nos da calcio, porque el calcio pelea contra el hierro, entonces no va a haber una buena absorción. Vamos a preferir aquellos alimentos que nos dan calcio en otros momentos del día y no cuando estamos ingiriendo los que nos dan hierro. Otros alimentos muy importantes cuando estamos menstruando son, por ejemplo, las especies antiinflamatorias. Y aquí va a encabezar lo que es la cúrcuma, el jengibre, la hierbabuena. Estas especies las pueden utilizar como un condimento en sus preparaciones o también las pueden utilizar en bebidas. Cuando estamos con la menstruación también es muy importante el omega 3 porque es característico de sus propiedades antiinflamatorias. De igual manera lo encontramos de origen animal, por ejemplo en el salmón, en la trucha, en la tilapia, y también de origen vegetal, como son las semillas de chía, las semillas de linaza. Aquí otro tip importante es usar estas semillas molidas para así poder aprovechar mejor lo que es el omega 3. Y por último, la ingesta de líquido es importante. Entonces no dejemos de lado cuando estamos menstruando esa ingesta de líquido a través de agua pura o de frutas con alto contenido de agua o también de líquidos en general que ojalá sean bajos en azúcar. Luego de lo que es la menstruación vamos a entrar a la etapa preovulatoria, que sería la segunda que conforma esta primera fase, que es la folicular.
En la etapa preovulatoria nos caracteriza un aumento de los estrógenos y esto es importante porque resulta que van a permitir una mayor sensibilidad a la insulina y por tanto una mejor tolerancia a los carbohidratos. Y otro asunto importante es que nuestro apetito va a estar mucho más controlado. En esta segunda etapa se vuelven muy importantes nutrientes como el zinc, que de igual manera lo podemos encontrar de origen animal como en las carnes, las ostras, o de origen vegetal como son los frijoles, garbanzos, lentejas, por ejemplo las nueces, en la avena. También aquí es muy importante la ingesta de antioxidantes, entonces vamos a preferir ensaladas con muchísimos colores, por ejemplo que parezcan arcoíris, y también frutas, porque entre más colores hayan en frutas y vegetales, mayor cantidad de antioxidantes vamos a tener. También aquí se vuelven muy importantes lo que llamamos vegetales crucíferos. Estos son, por ejemplo, el brócoli, coliflor, las coles de Bruselas, porque los componentes de estos vegetales nos van a ayudar a que se vaya dando una desactivación de estrógenos para la fase que vamos a seguir, que es la lútea. Y también se vuelve muy importante en esta fase lo que son los prebióticos y los probióticos. Aquí hay que hacer una diferenciación importante. Prebiótico es el alimento, es la fibra, que la podemos encontrar, por ejemplo, en igual, como les comentaba, frijoles, garbanzos, lentejas, lo podemos encontrar en espárragos, en cebolla. Y los probióticos son los microorganismos que van a venir a fortalecer los microorganismos que tenemos en nuestro organismo. Entonces, de seguro han escuchado que están en el yogur, en el kéfir, en la kombucha, en el tempe. Entonces aquí podemos encontrar estos alimentos que son muy importantes en esta fase antes de la ovulación. Les comentaba que en esta fase tenemos una mejor sensibilidad a la insulina. Entonces resulta que como aprovechamos mejor los carbohidratos, es el momento clave por si somos dulceras para aprovechar el postre, porque es donde la insulina va a estar trabajando mejor y va a tomar esa glucosa que nos da el postre y se va a aprovechar mejor y no vamos a tener tantos picos de insulina por aquello de que sean dulceras. Ya luego pasamos a la ovulación, que es como ese día, ¿verdad?, que nos va a separar la fase folicular de la fase lútea. Como les acabo de mencionar, dura alrededor de un día. Y ya luego pasamos como del día 15 al día 28 a lo que es la fase lútea. En esta fase lútea, como los estrógenos más bien empiezan a bajar poco a poco, lo que vamos a notar es una subida de la progesterona. Entonces, esto va a provocar que esa sensibilidad a la insulina sea menor. Por tanto, va a haber un apetito no tan controlado y vamos a tener como mayor antojo a lo que es el azúcar, alimentos altos en grasa, y de seguro ustedes se identifican con lo que les estoy comentando, porque nos suele pasar que antes de menstruar tenemos como mucho antojo a chocolates, a dulces o a comida rápida. Si vamos entendiendo la línea, en esta fase lútea ya nos estamos acercando a empezar ese ciclo que nos caracteriza con la siguiente menstruación. Entonces, en esta fase, ¿cuáles alimentos se vuelven muy importantes? Aquellos que nos van a ayudar a aumentar la producción de serotonina. Por ejemplo, los que contienen triptófano, que sería como la leche, huevo, tofu. También los que nos ayudan con la parte de aportarnos omega 3, que les acabo de comentar. También los que nos dan zinc. Pero otro que no les he contado es el magnesio. Nos va a ayudar a que aumente lo que es la serotonina, y ya hablando específicamente del magnesio, es otro alimento clave en la fase lútea de nuestro ciclo menstrual, porque entonces nos va a ayudar en lo que es la relajación muscular para ya la siguiente fase, que va a ser la menstruación, donde tenemos contracciones uterinas y mayor dolor. Entonces, ¿cuáles alimentos nos dan magnesio? Por ejemplo, el aguacate, las espinacas, el chocolate oscuro, que ojalá sea de 70% o más, y semillas, como las semillas de calabaza, las semillas de ajonjolí, nos van a aportar este magnesio. En esta fase lútea también es muy importante que aprovechemos dulces nutritivos, porque como les contaba, nuestro apetito no va a estar tan controlado. ¿A qué me refiero con dulces nutritivos? Por ejemplo, aquellos que no, como una fruta fresca, o lo que es la fruta deshidratada, o aprovechar el chocolate oscuro, que además nos va a dar el magnesio, que ya vemos que en esta fase es muy importante.
Por último, en esta fase lútea es importante que bajemos la ingesta de alimentos que tienen un alto contenido de sodio. Los que son ultraprocesados, entonces los paquetes, los snacks, todo lo que es empacado, porque nos va a llevar a una mayor retención de líquidos que no queremos en un momento que estamos por pasar a la fase que sigue, ¿verdad? Que sería la menstruación, donde hay una mayor retención de líquidos. Con esta información lo que quiero es mostrarles el papel tan fundamental de los alimentos según las fases de nuestro ciclo menstrual, porque justamente somos mujeres, somos cíclicas. Si mantenemos esta información y la aplicamos, vamos a poder potenciar los alimentos y aprovechar los nutrientes de una mejor manera según la fase en la que nos encontremos.